Hermanos, en este momento les están repartiendo las hojas. Me voy a esperar un poco para que todos tengan. Espero que todos alcancemos. Y en un momento les explico qué es lo que hay en esas hojas. No es precisamente el estudio como tal, pero ahorita les explico. Hermanos, ya nadie falta de hojas. Si alguien falta puede levantar la mano. Acá faltan 2. Bueno, hermanos, si ya todos tienen sus hojas, en un momento me voy a detener más ahí, pero lo que tienen en sus manos es el bosquejo de un libro de Matthew Henry, el mismo que conocemos por sus famosos comentarios, que el hombre del siglo XVIII, XVII y siglo XVIII abarcó los dos. Y pues normalmente pensamos en él como el hombre que hizo el comentario de la Escritura. De hecho, no lo pudo terminar, creo que llegó hasta el libro de Hechos y sus estudiantes trataron de completarlo hasta Apocalipsis utilizando las notas que él tenía notas de toda la Biblia, pero en realidad era un autor que hizo muchas publicaciones también de tratados prácticos, de la oración, devocionales familiares también, escribió son un tipo como de ayudas para las oraciones y para el devocional familiar. Y este libro en particular se titula El método de la oración, y lo que hace Matthew Henry es dividir la oración en varios pasos, y son 2, 3, 4, 5, 6 pasos, e incluye también, eso no lo puse aquí, pero tiene oraciones para ocasiones especiales. Y lo que hace, hermanos, es darnos en ese bosquejo las cosas por las que debemos de pedir, la forma en que debemos empezar la oración, la forma en que debemos de terminar. Él obviamente advierte que no siempre vamos a tener un método para la oración. Hay momentos en que la oración puede llegar a ser muy libre, pero hermanos, de verdad, al leer este bosquejo, pensé que tenía que traducirlo. Lo encontré ya cuando estaba avanzado en el estudio, pero dije, no, hay que traducir esto, hay que dárselo a los hermanos. Este material no está en español, no lo van a encontrar en ningún otro lado, el libro no ha sido traducido. Y pues en un momento vamos a detenernos, tal vez solo a leerlo, comentarlo, pero de verdad, hermanos, espero que puedan llevarlo a sus casas, tener el tiempo para leerlo con calma y pensar cómo utilizar lo que está diciendo el autor aquí. Y espero que sirva para sus oraciones. Pero vamos a comenzar entonces, hermanos, oremos. Señor, Dios Santo, nos acercamos a ti, confiando solo en tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de continuar con el estudio. Te pido que nos des entendimiento, Señor, de este deber crucial en la vida cristiana, que podamos ser honestos delante de ti, Señor, y llévanos como pueblo tuyo a buscarte de forma más sincera, a buscarte de forma más continua. Danos de tu gracia, Padre. Enséñanos acerca de la oración, enséñanos a orar como pidieron tus discípulos, Señor.
Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pues después de hablar de la preeminencia que tiene la palabra de Dios como un medio de gracia, como un medio para fomentar la piedad en nuestra vida, tenemos que hablar ahora de la oración, aunque como veremos, en realidad estas dos cosas van de la mano. ¿Daríamos preeminencia a la Escritura? Porque esa es la forma en la que Dios se ha revelado y no podemos conocer a Dios si no es por medio de su palabra. Imagínense, hermanos, que tratáramos de orar o fomentáramos mucho la oración, pero que lo hiciéramos divorciados de la Escritura. Pues creo que podríamos llegar a conclusiones muy desafortunadas. Tal vez hablaríamos más de las experiencias que tenemos que de lo que el Señor ha dejado en su palabra. Así que no debemos separar en esas dos cosas. Tenemos que pensar que van de la mano, pero vamos a tratar de pensar en la oración como un tema distinto. Y para comenzar, hermanos, seamos honestos. Al igual que cualquier otra disciplina, tal vez podemos decir, tal vez más que cualquier otra disciplina, la oración es difícil. La oración es trabajo duro. Creo que la mayoría de nosotros, si no todos, si somos honestos, sabemos lo que se siente intentar orar en la mañana y quedarnos dormidos miserablemente o con una conciencia que ya ni sabemos lo que estamos pidiendo. Estábamos orando por un hermano de repente y empezamos a pedir por su salvación y luego decimos, no, perdón Señor, por su edificación. Nos ha pasado, hermanos, que llegamos a ese punto ya en que estamos cansados, a lo mejor no en la mañana, a lo mejor no en su caso, tal vez en la noche, acabaron el día, creen que pues la mejor forma es cerrar en oración, pero estaban muy cansados, a lo mejor cenaron pesado y empiezan a divagar con sus pensamientos, ya no saben si están dormidos, si están despiertos, o incluso veces en las que tal vez nos sentimos con energía, estamos despiertos, pero nuestra mente cuando intentamos orar empieza a divagar con muchos pensamientos, los pendientes que tenemos en el día, tal vez algún problema, alguna interrupción, alguna llamada, alguna urgencia, etc. Y el propósito, hermanos, de que pensemos en esto no es para que sintamos culpa. Sí es para sentirnos confrontados, sí es para exhortarnos los unos a los otros, pero el propósito es animarnos a abrazar este deber de la oración con amor y compromiso. Donald Whitney, el autor del libro que estamos leyendo, dice esto: las encuestas estadísticas y la experiencia parecen coincidir en que un gran porcentaje de cristianos profesos pasan poco tiempo en oración prolongada. Si bien pueden expresar una frase de oración ocasionalmente a lo largo del día, casi nunca pasan más de unos pocos minutos, si apenas eso, conversando a solas con Dios. Y es interesante, hermanos, que reconozcamos que la oración es un deber tan importante y al mismo tiempo sea uno tan difícil que nos cuesta. ¿Qué dice la Escritura acerca de la oración? Quisiera que pensemos en primer lugar que la Escritura aborda este deber de tres distintas maneras. En primer lugar, la Escritura asume que vamos a orar. O sea, es un deber que debería ser tan natural para nosotros, tan necesario, que la Escritura asume que vamos a orar. O sea, antes de darnos un mandamiento, hay mandamientos para la oración, vamos a ver, pero Cristo, Él asumió que íbamos a orar. Vean por favor Mateo capítulo 6. Versículo 5, Mateo 6:5. Que nos dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas. Versículo 6, mas tú cuando ores. Versículo 7, y orando,
Versículo 9, ustedes pues orarán así. No hay un verbo en imperativo aquí. Y sabemos que en el Sermón del Monte el Señor Jesús está describiendo la vida de los ciudadanos del reino, de los que han entendido que el reino ha venido en Cristo, que lo confiesan a Él como el Rey. Y Jesús asume que nosotros, como ciudadanos de ese reino, vamos a orar. Además, en Lucas capítulo 11, Lucas capítulo 11. Versículo 2. Y les dijo, cuando oren, ocurre lo mismo que pasa en el Sermón del Monte, digan, y tenemos allí la oración del Padre Nuestro. En Lucas capítulo 18, versículo 1, se nos da una parábola y Lucas comenta la razón por la que el Señor la dijo. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. O sea, una de las cosas que Cristo quiso dejar bien grabado en el corazón de sus discípulos es que Él esperaba que entendieran la importancia de la oración. Una importancia de la que ya se había hablado mucho en el Antiguo Testamento y que esperaba que ellos abrazaran, pero ahora de una manera especial a la luz de la obra de Cristo. En segundo lugar, hermanos, la Biblia no solo asume que vamos a orar como cristianos, la Biblia nos manda a orar. Vean Mateo 5:44. Cristo dijo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y siguiendo el argumento, si vamos a orar por nuestros enemigos, pues el Señor espera que oremos también por nuestro prójimo. Es más fácil orar por nuestro prójimo que no nos ha hecho daño que por nuestros enemigos. En Mateo 26:41, en el Getsemaní, el Señor le dice a los discípulos, Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y es cierto que nosotros no estamos allí en ese momento, no estuvimos allí, pero vean el principio de lo que está diciendo Cristo, hermanos, porque no solo aplica para el momento en el que estaban los discípulos, sino para todas las edades. Tenemos que velar y orar, esto sí, verbos en imperativo, para no entrar en tentación. Colosenses capítulo 4, versículo 2. Colosenses 4:2 nos dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y ese es un verbo adecuado para lo que estamos pensando en este momento, disciplina, disciplinas espirituales para la vida cristiana. Y la oración requiere perseverancia. Primera Tesalonicenses 5:17, un texto bien conocido, nos dice, orad sin cesar. Entonces tenemos esa perseverancia, esa persistencia, pero también se nos dice que debemos orar en todo tiempo. Y Santiago 5:16 nos dice que oremos unos por otros. Encontramos allí otro mandamiento. Oramos por nuestros enemigos, oramos para no entrar en tentación, oramos en todo tiempo, perseveramos en la oración y muchas palabras más que podemos encontrar en la Escritura. Y
podríamos agregar al acto de la oración. Entonces, en segundo lugar, la Biblia nos manda a orar. En tercer lugar, la Biblia nos da ejemplos de oración. Y lo hace en el Antiguo Testamento y lo hace en el Nuevo Testamento. Podemos pensar en la oración de Elías. Santiago la menciona en su carta, Primero de Reyes, capítulo 18, cuando el Señor le dice a Elías que va a traer la lluvia. ¿Y qué es lo que hace Elías? Ora una vez, manda a su siervo para que se fije a ver si ya viene la lluvia, y no venía. Ora una segunda vez, y así hasta 7 veces. Lo mismo podemos decir de Daniel, el profeta Daniel. La Escritura nos dice que cuando se publicó el edicto y él sabía que lo iban a acusar si lo veían orando, Daniel dejó las puertas de su cámara abierta, y nos dice la Escritura que 3 veces al día oraba. ¿Qué tal de la oración de Nehemías? Cuando escucha el informe de cómo ha quedado devastada la ciudad, Nehemías capítulo 1, él comienza a orar primero, pide la misericordia del Señor, invoca al Dios del pacto, recuerda los grandes hechos que Dios había hecho en el pasado, y providencialmente, por la respuesta de Dios, el rey le pregunta por qué estaba triste. Y el texto nos dice, hermanos, que Nehemías oró cuando el rey le preguntó eso. ¿Cuánto tiempo habrá orado? Imagínense, el rey esperaba una respuesta, le acababa de hacer una pregunta: ¿por qué estás triste? La tristeza, por supuesto, le podía ser acreedor a la pena de muerte. Porque ¿cómo puede estar un súbdito triste a menos de que el rey esté haciendo algo mal? Y Nehemías oró en ese momento. Tal vez fue una oración breve, tal vez fue una oración en su corazón: Señor, ayúdame a exponer esto para la causa de tu reino, para restablecer la ciudad para tu gloria. Lo vemos también en la vida de Cristo. Ya lo mencionaba en la predicación, en Marcos capítulo 1, versículo 35. Se nos dice que el Señor, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Podemos decir que por medio del ejemplo de Cristo entendemos también que hay sabiduría en dedicar las horas más temprano en la mañana, porque sabemos que son las horas en las que menos interrupción vamos a tener y las horas que van a prepararnos para todo ese día. Y por último, hermanos, otro de los ejemplos, la iglesia, en el libro de los Hechos, capítulo 12, orando. Hechos capítulo 12, cuando Pedro había sido encarcelado. Nos dice el versículo 5, Hechos 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Estaban poniendo en práctica lo que Pablo nos dice en 1 Tesalonicenses. Y sorprendentemente el Señor responde en ese momento, tanto así que en esa noche, cuando Pedro llega a tocar la puerta, después de que el ángel lo sacara de esa cárcel, los hermanos que están allí reunidos no se lo creen que se trata de un fantasma o algo similar, y no, allí estaba Pedro. Entonces, la oración, hermanos, o el deber de la oración se nos presenta en la Escritura a través de estas 3 formas. Dios asume o espera, si lo decimos en otras palabras, que oremos. En segundo lugar, Dios nos manda a orar. En tercer lugar, Dios nos da ejemplos de la oración. Tenemos ejemplos de esas ocasiones de oración, así como de las palabras que dijeron en la oración. Podemos encontrar muchas oraciones en los profetas, por ejemplo, y sabemos lo que decían. Ahora, hermanos, pensemos, ¿cuáles son las cosas que estorban nuestra oración? Si sabemos que es un deber tan importante, si ya sabemos esto que se nos presenta en la Escritura, que Dios espera que oremos, que lo manda, que nos da ejemplos, ¿cuáles son los obstáculos o las cosas que estorban nuestra oración? Y tenemos que decir lo que no es primero. No es el no tener tiempo. Porque, hermanos, si somos sinceros, cuando realmente deseamos hacer algo en nuestra agenda, lo acomodamos.
Cambiamos algo, movemos algo, tal vez nos despertamos más temprano, pero lo acomodamos. Entonces no puede ser eso. Tiene que ser algo más profundo, tiene que ver con nuestro corazón. En primer lugar, podemos decir que algo que estorba la oración es tener un mal concepto de la oración. Verla como un deber seco o un medio para obtener algo sin considerar el privilegio de la comunión. Cristo nos dice que nuestro Padre Celestial ya sabe las cosas de las que tenemos necesidad. Entonces, hermanos, ¿qué hacemos en la oración? Manifestamos esas cosas, manifestamos nuestra necesidad. Lo que estamos haciendo es reconocer que somos criaturas delante de Dios, que no tenemos poder para hacer nada. Y la razón, o la principal razón, o el principal motivo por el que debemos pensar en la oración primero es comunión. Necesitamos pasar tiempo con Dios. Algo que diríamos es verdad también de las relaciones humanas. Cómo crecemos en una relación, necesitamos invertir tiempo, esfuerzo, lágrimas. Lo mismo ocurre en nuestra oración. Vean por favor, hermanos, Hebreos capítulo 4, versículo 6. Hebreos 4, 16. Nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ese sería un buen concepto para nuestra oración. Señor, tú estás sentado en tu trono, eres el Rey sobre todas las cosas, has querido adoptarnos, eres nuestro Padre y nos acercamos ahora al trono de tu gracia para recibir una audiencia gratuita para nosotros, pero que costó la sangre de tu mismo Hijo. Y hermanos, lo difícil es tratar de recordar esto cuando vamos a la oración. Pero esa es la forma en que podemos quitarnos un mal concepto, limpiarlo con la Escritura y decir: Señor, ¿qué es lo que significa? ¿Qué es lo que estoy haciendo en este momento? ¿A quién me estoy acercando? Y Matthew Henry nos va a ayudar un poco ahorita que veamos eso para pensar en esas cosas. En segundo lugar, hermanos, otro obstáculo que estorba la oración es una falta de disciplina. Por ejemplo, no tener una hora planeada en el día, y esto aplica igual para la lectura, ya lo veíamos con la lectura de la palabra. O no tener un momento del día en específico para orar. Decir solamente, bueno, si termino mi trabajo temprano, o salgo temprano, o no tengo muchas interrupciones, pues entonces voy a orar. Pero ¿qué encontramos en la Escritura? Salmo 55. Versículo 17. David dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. ¿Por qué tendremos, hermanos, en un salmo los tiempos en los que oraba el salmista? ¿Solo para decir la devoción de David pues era grande? ¿O es para decir, esto también es un ejemplo para nosotros, que tenemos necesidad de orar de esta manera, al comenzar el día, a la mitad del día y al terminar el día? Yo no creo que sea el pecado que alguien diga, hermano, pues yo solo oré una vez, tal vez en la mañana o en la noche, o oré 2 veces, etc. Pero hermanos, si tenemos esta clase de ejemplos en la Escritura, es porque Dios quiere enseñarnos algo de la necesidad de apartar tiempos específicos para la oración. En tercer lugar, o el tercer obstáculo, no sentir la cercanía de Dios. Y por eso no echar mano de la oración. Sentir que el Señor está lejos, tal vez
en un tiempo en el que estamos fríos en nuestra vida, en que nos estamos sintiendo secos, tal vez tiempos en que hemos orado, parece que no hay respuesta, no estamos sintiendo la presencia de Dios, parece que todo nos está yendo mal y la tentación entonces se vuelve, pues, si no me siento cerca de Dios, no voy a orar. Pero ¿qué nos dice Hebreos capítulo 11, versículo 6? Hebreos 11, 6. Nos dice el texto, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Que es galardonador de los que le buscan. O sea, hermanos, si no sentimos la cercanía de Dios y nos sentimos tentados a dejar de orar, pues el problema no se va a resolver, se va a agravar. Pero si seguimos buscando y buscando, tenemos esta promesa, que el Señor es galardonador de los que le buscan. Que cuando oramos en secreto, Cristo nos dijo, allí está nuestro Padre en lo secreto, escuchando. Aunque a veces no podamos sentirlo, aunque a veces o muchas veces nuestras oraciones puedan ser frías, puedan ser débiles, puedan ser difíciles, podemos contar con esta promesa. Una promesa que quita el obstáculo. El cuarto o la cuarta cosa que estorba nuestra oración es una conciencia pobre de nuestra necesidad. Sí o no, hermanos, cuando tenemos un gran problema, vamos de rodillas, no pensamos dos veces, no nos tardamos, vamos en ese momento. Cuando uno va en el avión y no puede hacer absolutamente nada y hay una turbulencia, no hay nada que hacer, solamente orar. O tal vez, hermano, hermana, te subiste al 380 en periférico, está lleno, el conductor está manejando demasiado rápido, no está respetando las señales de tránsito, no puedes hacer nada, no tienes el control, empiezas a sentir temor. ¿Y qué hacen los cristianos? ¿Qué hacemos cuando sentimos temor? Oramos. Cuando sentimos nuestra necesidad, oramos. Pues Cristo nos dijo en Juan capítulo 15, versículo 5, que separados de Él, nada podemos hacer. Además, otro obstáculo, un entendimiento pobre del carácter de Dios y de su evangelio. Si nuestro conocimiento de Dios es pobre, nuestra oración va a ser pobre, va a ser en la misma medida. Por eso, hermanos, es que tenemos que estar convencidos de que la palabra de Dios y la oración van de la mano. ¿Qué pasa cuando estamos estudiando de forma frecuente la Escritura, cuando podemos meditar en ella? ¿Qué pasa con nuestras oraciones? Pues nos acordamos de mejor manera o podemos reconocer la grandeza de Dios y empezamos a pedir de una manera que es fresca, de una manera en que sentimos libertad. Necesitamos entonces unir nuestro estudio con la oración. Por último, hermanos, otro estorbo, otra cosa que puede obstaculizar la oración es no saber cómo orar. Es cierto, todo creyente, por esa nueva naturaleza, puede orar de forma instintiva, puede orar en la necesidad, puede orar de muchas maneras. Pero si Cristo nos ha dado un modelo para que aprendamos cómo orar, eso quiere decir, hermanos, que en este deber, o podemos crecer en el ejercicio de este deber aprendiendo. ¿Y cómo aprendemos algo? De la misma manera que haríamos con la lectura de la palabra. Necesitamos hacerlo una y otra y otra y otra vez. Pero eso debería animarnos, el saber que aunque ahora no sepamos muy bien cómo orar, es algo que podemos aprender. Por último, hermanos, quiero que veamos el método para la oración de Matthew Henry. Y yo les decía hace un momento que la intención de esto no es acomodar exactamente todas nuestras oraciones a esto, pero entender de mejor manera cada paso o cada elemento de la oración y las cosas que podemos pedir
en cada parte. Fíjense, hermanos, cómo empieza esta primera parte de la adoración, cuando empezamos a invocar a Dios. Cristo en el Padre Nuestro sería el equivalente a decir, Padre Nuestro que estás en los cielos. Esa invocación con la que empezamos a reconocer quién es Dios. Noten lo que dice Matthew Henry. Número 1, debemos dirigirnos con solemnidad a ese ser infinitamente grande y glorioso con el que tratamos, como aquellos que están dominados por la plena convicción de su presencia y por un santo temor y reverencia ante su majestad. Empezamos reconociendo entonces a quién nos estamos dirigiendo, cómo es el Dios con el que estamos hablando. Número 2, dice él, debemos adorar con reverencia a Dios, como un ser trascendentalmente radiante y beato, autoexistente y autosuficiente, un espíritu infinito y eterno, que tiene todas las perfecciones en sí mismo, y darle gloria por sus títulos y atributos. Entonces, hermanos, imaginen que estamos en nuestro devocional, vamos a empezar nuestra oración, nos hemos levantado cansados, no sabemos bien cómo orar, pues podemos tomar esta lista y recordar, Señor, ¿qué tan grande eres? ¿A quién me voy a acercar? Como dice Éxodo 15, creo que es el versículo 11, ¿quién como tú, oh Jehová? Y lo que hace Matthew Henry en el libro, hermanos, eso no está aquí porque el libro es largo, pero junta muchas oraciones como ejemplo en cada una de estas partes, y lo que hace es convertir la escritura, porque son puros versículos, y los convierte en oraciones. En tercer lugar, dice él, debemos alabar a Dios por el esplendor y la gloria con la que le ha placido manifestarse a sí mismo en el cielo. Podemos empezar a hablar entonces de su revelación, de la manera en que Él se ha revelado, pensar que Él está en los cielos, que está sentado en su trono, como nos dice el profeta, Jehová está en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra. Número 4, debemos darle la gloria a Dios como el creador del mundo, el gran protector, bienhechor y gobernante de toda la creación. Simplemente si tomáramos ese punto y lo desarrolláramos en nuestra oración, hermanos, pues yo creo que fácilmente nos podemos pasar 15 o 20 minutos orando de esta manera, orando, dando la gloria a Dios por la creación, la forma tan compleja en que Él ha decidido revelarse, cómo vemos su poder, cómo vemos su soberanía, cómo vemos su misericordia también en los elementos creados. Podemos pensar en las galaxias, podemos pensar en los astros, las supernovas, los hoyos negros, y luego pasar a un nivel menor y empezar a hablar de las misericordias que hemos recibido, tal vez, no sé, si ustedes tomaron un café en la mañana o desayunaron antes de orar, empezar a hablar de eso, hermanos, y darle la gloria a Dios por esas cosas. Número 5, debemos dar honor a las tres personas de la divinidad de manera distintiva, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ese gran y sagrado nombre en el que fuimos bautizados y en el que nos reunimos para el culto religioso en comunión con la Iglesia universal. La Escritura nos dice que el Padre nos ha amado, la Escritura nos habla de la gracia del Hijo, la Biblia nos habla de la comunión con el Espíritu Santo, 2 Corintios 13:14. Podemos empezar a tomar esos elementos y decir, Padre, te damos la gloria, te damos gracias por tu amor, gracias porque quisiste enviar a tu Hijo Jesucristo. Señor Jesús, te damos gracias porque quisiste manifestar tu gracia a criaturas rebeldes como nosotros. Espíritu Santo, te alabamos juntamente con el Padre y con el Hijo. Tú nos has dado vida, nos has revelado a Cristo. Y imaginen, hermanos, en qué podemos convertir esa oración. Y esa es solo la primera parte. Estamos pensando solo en esta adoración con la que comenzamos. Pero para ir al segundo punto, Matthew Henry dice que es la confesión. Y dice en el primer punto,
Debemos reconocer la gran razón que tenemos para postrarnos ante Dios y para avergonzarnos de nosotros mismos cuando llegamos ante su presencia y para temer su ira, habiéndonos hecho odiosos a su santidad y abominables a su justicia. Empezamos reconociendo en la confesión entonces lo que merecemos, lo que por naturaleza merecemos, si no fuera por Cristo. Número 2, debemos aferrarnos al gran ánimo que Dios nos ha dado para que nos humillemos ante Él con dolor y vergüenza y confesemos nuestros pecados. ¿Qué ánimo nos ha dado Dios para que nos acerquemos? Nos ha dicho que Él recibe a los pecadores, que Él resiste a los soberbios, pero que da gracia a los humildes, que aquel que se humilla, aquel que tiene un espíritu contristado, aquel que tiembla a su palabra, el Señor lo va a escuchar, lo va a recibir. Número 3, por lo tanto, debemos confesar y lamentar nuestra corrupción original en primer lugar, que fuimos hijos de padres apóstatas y rebeldes, y la naturaleza del hombre está depravada y ha sido degenerada miserablemente de su pureza y rectitud originales, y nuestra naturaleza es así. Piensen en esto, hermanos, y esto es algo que tenemos en la confesión de fe también. No solo tenemos que arrepentirnos por nuestros pecados actuales en el sentido de que es algo que cometemos. La misma naturaleza pecaminosa demanda que nosotros nos lamentemos y nos arrepintamos por eso. Si no, vean la distinción que hace. Vean ahora el número 4. Debemos lamentar nuestra disposición actual y corrupta hacia lo que es malo. Nos arrepentimos y nos lamentamos entonces por esa culpa y esa corrupción que ha venido por medio de Adán. Pero también ahora, en segundo lugar, Él dice que debemos lamentarnos por la disposición actual, lo que hay en el corazón ahora y corrupta hacia lo que es malo, así como nuestra indisposición e impotencia para lo que es bueno. Debemos mirar dentro de nuestros propios corazones y confesar con santo estupor. Número 5, debemos lamentar y confesar nuestras omisiones de nuestro deber, nuestra negligencia y nuestras ligerezas en ello, y que hemos hecho tan poco de la gran obra para la que fuimos enviados al mundo desde que vinimos a Él, tampoco para responder al propósito de nuestra creación o de nuestra redención, de nuestro nacimiento y de nuestro bautismo, y que no hemos aprovechado más los medios de gracia. Pecado de omisión. Y el número 6 nos habla del pecado de comisión. También debemos lamentar nuestras muchas transgresiones actuales, de pensamiento, de palabra y de obra. Vamos ahora al tercer punto, hermanos. Espero que puedan llevar esto y les sirva para meditar. El número 3 nos dice petición por nosotros mismos. Número 1, debemos orar fervientemente por el perdón de todos nuestros pecados. La manera en la que comenzamos este punto. Número 2, asimismo debemos orar para que Dios se reconcilie con nosotros a fin de que obtengamos su favor y bendición y su bondadosa aceptación. Y miren esto, hermanos. Número 3, debemos orar por un entendimiento reconfortante de nuestra reconciliación con Dios y su aceptación. Esto tiene que ver con la seguridad de nuestra salvación. El reconocer, somos creyentes que ya hemos sido reconciliados con Dios. Señor, esto tiene que ver mucho con la prédica. Por favor, enséñanos la gran esperanza a la que nos has llamado, la herencia que nos has prometido, los seguros que estamos en el amor de Cristo. Señor, que hemos sido unidos por tu gracia a Él y nada nos puede separar. Número 4 nos dice, debemos orar por la gracia de Dios y por toda la influencia y las operaciones benévolas y poderosas de esa gracia. Y eso, por supuesto, abarcaría toda nuestra vida cristiana, nuestro crecimiento en gracia, en conocimiento, en virtud, etc. El número 4, la acción de gracias. Después de hacer esta petición por nosotros, Matthew Henry dice, debemos animarnos a alabar a Dios, teniendo en cuenta tanto la razón como el estímulo que tenemos para alabar. ¿Cuál es la razón que tenemos para alabar a Dios? La principal razón, que Él es Dios y no hay otro fuera de Él.
Esa es la forma en la que comenzamos, la razón principal. Pero ¿qué estímulo tenemos para alabarlo también? Que Dios no solo es nuestro creador, Él también, como Matthew Henry decía, es nuestro protector, nuestro bienhechor, nuestro salvador. Número 2, debemos agradecer a Dios de manera específica por las revelaciones que nos ha hecho en su palabra, de la bondad de su naturaleza y por los muchos ejemplos de su bondad. Por lo que encontramos en la Escritura y por lo que encontramos en nuestra experiencia. Además, vean el siguiente elemento, intercesión por otros. Y casi todas estas oraciones se basan en salvación. Número 1 nos dice, debemos orar por toda la humanidad, el mundo perdido. Y así debemos honrar a todos los hombres y según nuestra capacidad hacer el bien a todos los hombres. Número 2, por la propagación del Evangelio en las tierras extranjeras y el engrandecimiento de la iglesia mediante la incorporación de muchos. Yo creo, hermanos, que eso está implícito en la oración, santificado sea tu nombre. Número 3, orar por la conversión de los judíos. Número 4, orar por las iglesias orientales que gimen bajo el yugo de la tiranía maometana. Y es interesante porque esto sigue siendo una realidad hasta el día de hoy. En Medio Oriente hay persecución contra la iglesia de parte de los musulmanes. Número 5, por las iglesias en los nuevos asentamientos. Y Matthew Henry se refiere a que, pues en ese tiempo, hermanos, seguían descubriendo muchos nuevos lugares. Había muchas tierras a las que no habían llegado todavía. Creo que podemos trasladar eso a las plantaciones de iglesias, tal vez, en un contexto misionero. Número 6, por la iglesia universal, donde quiera que esté dispersa, y por todo su bien. Y así sucesivamente. Él pide en el 7 por la conversión de los ateos, deístas, infieles, los que se oponen al Evangelio. Vean el 10, por favor, también por el socorro de las iglesias que sufren y el apoyo, el consuelo y la liberación de todos los que son perseguidos por causa de la justicia. Por último, ¿cómo dice Matthew Henry que debemos terminar nuestra oración? Él dice, número 1, podemos entonces resumir nuestras peticiones en algunas peticiones generales al final de todo el asunto. Número 2, podemos entonces rogar por la audiencia y aceptación de nuestras pobres y débiles oraciones por causa de Cristo. Número 3, podemos entonces suplicar el perdón de lo que ha estado mal en nuestras oraciones. O sea, terminar diciendo, Señor, sabemos que nuestras oraciones han sido pobres, pero recíbelas por los méritos de tu Hijo. Señor, ha sido difícil tal vez este tiempo de la oración, si es que hemos batallado, pero confiamos en tu gracia y en que tu oído está presto para escuchar a tus santos. En que, como dice los proverbios, que la oración de los justos, la oración del pueblo de Dios es el gozo del Señor. Número 4, podemos entonces encomendarnos a la dirección, la protección y el gobierno de la gracia divina en el servicio posterior que tenemos ante nosotros y en todo el curso de nuestra vida. Leo por último el 5, nos dice, podemos concluir todo con doxologías o alabanzas solemnes a Dios, atribuyendo honor y gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y sellando todas nuestras alabanzas y oraciones con un afectuoso amén. Hermanos, tenemos entonces aquí el método que él propone. Les repito, no se trata de convertirlo en una cuestión mecánica, pero meditar en los elementos de la oración que aquí presenta y utilizar estas peticiones que tenemos. Si en algún momento, hermano, hermana, sientes que te sientes confundido, no sabes cómo empezar tu oración, qué es por lo que vas a pedir, no tienes la mente a lo mejor muy en claro, no has terminado de despertar, ¿por qué no leer este ánimo que encontramos, estas peticiones también, y tratar de apropiarlas? Creo que todas son bíblicas. Les repito, en su libro Matthew Henry llena de muchas peticiones cada uno de los ejemplos, y peticiones que están hechas con puros versículos. Es impresionante. Y hermanos, pues espero que esto nos ayude, nos anime, nos sirva para orar. Si quieren sacarle copia a esas hojas, foto,
enmicarlas, ponerlas en algún lugar accesible para el momento en que vayan a orar, y que esto aliente sus oraciones, y que el Señor nos siga ayudando, hermanos, a cultivar este deber. En la próxima ocasión, si le toca a nuestro hermano Fernando o a mí, pues vamos a continuar hablando un poquito más de este deber y aplicándolo también para el contexto de nuestra reunión de oración como iglesia, y ya no solo nuestra oración en privado. Vamos a orar, hermanos. Señor, te alabamos, Padre. Te damos gracias. Gracias por todo lo que estás haciendo, Señor, con esta iglesia, con nuestras vidas, por todas las cosas que nos estás enseñando. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu iglesia, por la comunión que nos has dado, y porque tu pueblo, Señor, está en toda nación, en todo lugar. Tienes personas, Señor, que invocan tu nombre, que invocan el nombre de Cristo y se humillan, Señor, para pedir por estas cosas. Padre, rogamos que nos permitas ver el avance de tu reino, el crecimiento de este, y, Señor, que estas cosas que hemos visto al meditar en la oración, pues sirvan como un aliciente para nuestras vidas. Enséñanos a orar, anímanos a orar. Ayúdanos a pasar tiempos, Señor, prolongados, tiempos frecuentes, tiempos de oración. Que podamos decir, Señor, que la hora más preciosa en nuestro día es ese tiempo de comunión contigo. Ayúdanos, Padre, como iglesia tenemos necesidad, pedimos de tu gracia. Padre, perdónanos también por nuestras faltas en este deber, Señor, nuestras fallas, nuestro pecado. Ayúdanos a comprometernos, Señor, delante de ti, a comprometernos contigo para reforzar el deber de la oración. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.